Ya está aquí con nosotros, con nosotras y con nosotros Gisela Marciota. Ella es diputada nacional del Frente de Todos y precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Y como siempre, para nuestros invitados, invitadas, eligió un tema musical ¿no? La nena no llora. Gisela, ¿sos Hola. esa nena que no llora? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día. No, yo lloro. Por eso última vez que escucho eso, para ver si lloro un poco menos. Ese tema es un tema que a mí me emociona mucho siempre que lo escucho y me hace llorar a veces. Sobre todo en la época que lo descubrí, que fue cuando nació Alfonsina, hace ya 7 años atrás, y a mí el Cuarteto de Nos me gusta, es una banda uruguaya que tiene temas que me gustan mucho, que por lo general me interpelan y siento gran empatía por esa banda. Y cuando nace Alfonsina, que sale este disco nuevo de ellos, lo descubro en ese momento, pero justo traía este tema. Yo venía de ser, tengo un hijo más grande que es Rafael, pero me había pasado algo con el tema de la nena, que me removió un montón de cosas, bueno, obviamente mías, y este tema era como muy síntesis de todo eso que se me estaba movilizando en el momento, todos los miedos que me daba, pero muchos más miedos por tener cuando tuve a mi primer hijo, la verdad que no se me generó esa movilización interna, y con Alfonsina fue, bueno, este tema es como una síntesis de toda esa movida interna emocional a partir de Alfonsina. Vos sabés, Gisela, que ya vamos a entrar, por supuesto, en el tema político directo, en este escenario electoral, pero frente a lo que decís te quiero comentar, porque hace un ratito nada más contaba en un segmento cultural que tenemos que me costaba encontrar series o películas con las narrativas históricas profundas, ¿no? Que hay mucha banalización, mucha simplificación, y que mi hija, que tiene 12 años, me puso en el camino de una serie que se llama Anne with an E, Ana, con una... La vimos todavía. Bueno, y es muy interesante porque lo que nos plantea la protagonista, que también más o menos tiene ahí, no tiene 7, pero digamos es una preadolescente, está retratada en el siglo pasado, pero tiene todos los desenfados, todas las rebeldías, todas las insurgencias de los feminismos sin nombrarse desde el feminismo. Entonces nos pone en un lugar mucho más natural, pero provocador, esto que estás diciendo, ¿no? Yo también me encontré cuando fui mamá de una nena, y ahora, porque claro, con el varón tampoco hay que reproducir el patriarcado. No. Pero ¿cómo hacemos con nuestras hijas cuando todavía no cayó el patriarcado? No logramos tirarlo, digamos. Eran los miedos que me daba, que nunca me habían, la verdad que no se me habían cruzado. Recién tenía, no sé, 3, 4 días, era un bebé, pero un mini bebé, y yo ya estaba pensando en que iba a ir al jardín, la discriminación, cómo iba a ser, ¿entendés? Era como, y se me removía todo eso, y era esto, ¿viste? Y no la van a entender, y la verdad que no me pasó, digo yo, a mí con Rafael, que es mi hijo más grande, me resultó como muy natural todo. En cambio, y con ella me sigue pasando lo mismo. Hay una peli también muy buena en ese sentido, que es, ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero es la historia de la hermana de Sherlock Holmes. Buenísima, sí la vi, genial. Es también del estilo, ¿no? La feminista que no se autodefine como tal, pero vive como feminista, es genial. De hecho, bueno, yo tengo ese tema con el tema del feminismo, me parece que es una forma de vida y una autodefinición. Que está todo bien con el intelectualizar, pero me parece que en la práctica, después a mí me pasó que nació mi hija, ¿viste? Y una cosa, o sea, hay una cosa que es en la diaria, y la deconstrucción es diaria, digo, no la puedo estar intelectualizando tanto, sino que tengo que estar ejecutando. Totalmente, y sobre todo que nos observan, y entonces es en la práctica el ejemplo, ¿no? Totalmente, bueno, uno al tomar conciencia de eso vivís como con un gran hermano permanente de esos 2 seres que están dentro de tu casa, que vos decís, es todo. Es todo el tiempo, entonces es como, bueno, yo les agradezco porque la verdad que a mí me enseñan a deconstruirme. Total. Pero bueno, es una presión fuerte. La mirada de los hijos de las hijas de hijes hace que
nos miremos, ¿no? Nos provoca eso, la interpelación constante. Bueno, te veo ahí atrás con una Frida Kahlo, estamos transmitiendo por Facebook Live, Sí, y la verdad que es medio entrometido esto, ¿no? Porque nos metemos en tu casa. Lo hizo una amiga mía y que se llama Paula, que pinta hermoso, y que me llegó en un momento muy especial. Ella lo tenía hecho y me lo mandó porque nos agarró la pandemia, entonces no me lo podía mandar. Y me llegó cuando yo estaba con coronavirus. Y fue así como entró la luz a mi habitación porque yo me lo llevé a mi habitación. Ahora bajó, pero estaba en mi habitación, estuvo conmigo durante mi COVID encerrada en mi habitación. Mostrámelo de nuevo, que es bellísimo Es realmente. hermoso. Hermosa, hermosa esa Frida Kahlo con distintos colores que le atraviesan la cara, realmente muy preciosa. Bueno, qué hermoso que te lo haya hecho además una amiga. Y todo esto que estamos hablando con Gisela Marciota, que es ahora precandidata, ella nos lo cuenta desde su vida cotidiana, pero es lo que ha llevado al Congreso, ¿no? Porque uno de los proyectos ha tenido que ver, Gisela, con implementar justamente en los medios, somos colegas, periodistas, una capacitación obligatoria en violencia por razones de género. Y se da una particularidad en esta campaña que vengo observando. Decía más temprano que yo creo que están en juego de nuevo dos modelos, ¿no? El del neoliberalismo y el del proyecto nacional y popular. Y se habla poco de lo que se va a llevar al Congreso. Esto es algo que pasa siempre. Somos son candidatos y candidatas que tienen una estructuración, se supone, de los proyectos que llevarán al Congreso, que habla su historia a través de los proyectos que presentaron, pero que no se les pregunta por eso. Y vos tenés pensado qué llevarás al Congreso, porque bueno, prácticamente podemos decir que estarás allí en continuidad. Exacto, eso era lo que te iba a decir, es una continuidad, es un trabajo que empezamos a hacer, que aprendimos a hacer, además, porque yo asumí el 29 de enero del año pasado, con una experiencia legislativa de cobertura periodística, digamos, que es muy diferente a lo que después te encontrás cuando estás del otro lado y sos parte de ese cuerpo legislativo. Y me pasó además que después, digo, cuando estaba entrando en ese aprendizaje, de decir, bueno, pero viste, cuando entras a un lugar nuevo tenés que aprender todo, desde dónde está el baño, dónde está la oficina X, cómo entra. Digo, yo tenía todo el procedimiento, pero aparte de todo es todo muy grande. El Congreso somos muchas personas, hay muchos pasillos, es todo grande, somos muchos y muchas. Y en marzo, yo asumí el 29 de enero, y en marzo empezó la pandemia y el aislamiento, con lo cual mi adaptación al trabajo legislativo fue virtual, con lo cual era mucho más difícil. Y a pesar de eso, logramos tener un despacho muy activo. La verdad que estoy muy, muy contenta del equipo de trabajo que armamos y cómo pudimos transitar la pandemia generando muchísimos proyectos, y que ahora yo siento que ahora ya más con la presencialidad en el Congreso, transitando el lugar, ocupando ese espacio físico, me siento como mucho más preparada, y ya si bien veníamos trabajando, es muy distinto. A mí me gusta la presencialidad para generar contenidos, me parece que el debate que se daba es distinto, que se nos da ahora en el despacho es mucho más intenso, pero sí trabajamos muchísimo. Trabajamos mucho sin plantearlo, no sé, pero es algo que como que salió naturalmente, de generar mucho contenido vinculado a cuestiones de género. Yo no estoy en la Comisión de Mujeres, y de hecho elegí no estar porque no pensaba que tenía yo tanta inclinación a pensar contenido vinculado a cuestiones de género, y lo que más presenté es vinculado a cuestiones de género, pero una cosa que se fue dando como naturalmente, no sé, a mí me gusta mucho hablar con colectivos, ¿no? Entonces hacíamos reuniones virtuales con diferentes colectivos, y la verdad que siempre la temática donde se terminaba yendo era hacia la necesidad de contener y legislar en ese sentido, y siempre obviamente que el paraguas grande, mayor, el problema es la violencia por razones de género. Todo apunta, a legislar en el camino de esa erradicación de la violencia. Y de hecho mi primer proyecto, que uno nunca se lo olvida, el primer proyecto que presenté fue para instaurar la Semana Nacional de Concientización y Lucha
por la violencia por razones de género, que porque todavía tiene estado parlamentario, una semana previa al 25 de noviembre, los 7 días previos al 25 de noviembre, lo que yo planteaba era una campaña de 7 días, igual que como se hace ahora la campaña electoral. Es decir, con esa intervención del Estado en la temática y en la publicidad oficial, hacer campaña audiovisual, hacer campaña de vía pública, o sea, 7 días de campaña intensa de 24/7, entrando a las casas, a los autos, a los colegios, a las universidades, entrando con una campaña de concientización por la necesidad de erradicar la violencia por razones de género, con capacitaciones, una semana intensa donde no esperemos que tengamos un femicidio para que los medios hablen de violencia por razones de género, que no esperemos a llegar a lo peor de la violencia para que se ponga sobre la mesa el tema, sino que 7 días obligatorios siempre de la temática de la necesidad de erradicar la violencia y la capacitación, todo eso. Obviamente que es un proyecto que, yo digo lamentablemente, pero bueno, es así, necesita recursos, es para que sea ley que se instrumente. Y bueno, a partir de esa situación se demora mucho más siempre el tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado, cuando yo presento el proyecto en marzo, a los 10 días entramos en pandemia y bueno, sabemos que la agenda se reordenó de acuerdo a las urgencias, a la necesidad y a la emergencia que todavía estamos transitando. Y respecto a este proyecto que vos me contabas, que es uno de los últimos, a diferencia de individualmente presenté uno y 2 diputadas más, Silvana Ginocchio y Ayelén Espósito, presentaron también uno en este mismo sentido, así que esta semana los unificamos para que eso sea más rápido. Este proyecto de capacitación obligatoria de Ley Micaela en todos los medios de comunicación de la República Argentina que reciban pauta oficial. Excelente, Gisela, lo que estás marcando. ¿Por qué? Porque Ley Micaela la estamos aplicando en RTA, venimos capacitando desde el año pasado, el Grupo Octubre ha sido el primero de gestión privada que lleva adelante una capacitación en todos sus medios de comunicación, los que integran, por supuesto, el grupo, y entonces en ese sentido se transforman en la vanguardia en el campo de la capacitación, buscando erradicar las violencias contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, pero claro, resulta que siempre es apuntando a lo público, y la pregunta que hacemos es si no cambia todo el ecosistema, si en realidad en los medios públicos es donde menos se vulneran los derechos de los grupos históricamente justamente desprotegidos o más vulnerados. Me parece fundamental. Ahora, los niveles de resistencia sabemos que son muy altos. Es increíble. Mirá, nos pasó con la ley de equidad. O sea, la ley de equidad, que es ley, el día que se estaba por convertir en ley, porque ya venía con media sanción del Senado y todo indicaba que iba a tener la sanción y el acompañamiento de diputados, ese día el nivel de operación, de enloquecimiento, de reacción que hubo de los principales medios masivos de comunicación de la República Argentina, yo decía, bueno, a mí lo único que me daba la tranquilidad era de que estábamos haciendo las cosas bien, porque si esa era la reacción era porque estábamos en el camino correcto, porque era locura. O sea, a mí me llamaban, o sea, sin parar, porque yo había presentado un proyecto en ese sentido también, venía del Senado, pero yo había presentado un proyecto en diputados, y entendí que no, la verdad que yo no le hice modificaciones al proyecto que vino al Senado para que salga, porque si no, viste, claro, tiene que volver. Bueno, y la verdad que hay cosas que nada, son necesarias y que después se pueden hacer modificaciones a la ley si uno considera que se puede mejorar, pero era necesario que esté. Y ese día me llamaron y vos sabés que me hicieron una nota de una radio, una super mega radio líder, que era a la mañana, ¿no? Entonces era una mesa de periodistas, de los cuales eran 7 periodistas, 6 eran varones. Por supuesto. Y estábamos hablando de equidad en medios, ¿no? Y estaban todos en contra. Claro, ¿cómo van a estar? Vos viste que decís, pero es una locura lo que estamos planteando. O sea, incluso hasta como me hablaban, también era violento, o sea, todo era violento. Era violento que fueran 6, era violento que estuvieran en contra, era violento cómo me interpelaban, era todo el nivel de violencia tremenda. Y decía, qué bien lo que estamos haciendo hoy, y la verdad que fue muy emocionante haber sido parte de haber podido votar esa ley
de la equidad. Ahora viene lo de la capacitación, porque está todo bien, digo, necesitamos estar en los lugares que tenemos que estar, pero también necesitamos que no solo los comunicadores y las comunicadoras, sino que todos quienes forman parte de esa estructura periodística, que a veces es parte de la administración de la estructura, digo, hay distintos niveles, digo, toda la estructura periodística, que todos los que forman parte de ese colectivo tienen que ser capacitados. En el Grupo Octubre la capacitación que hicimos fue para todos los trabajadores y trabajadoras, no solo para quienes están adelante del micrófono, ni para quienes son mobileros o productores. Absolutamente todo el personal del grupo se capacitó, y la idea acá es lo mismo, además teniendo en cuenta, porque cualquier medio de comunicación que recibe pauta oficial pasa a ser parte de esa estructura de lo público también. Por supuesto. Entonces me parece que es como ampliar un poquito lo que, bueno, la ley Micaela fue un paso muy importante, ahora hay que ampliarla, es eso. Sí, además estás desnaturalizando lo que viene dado. No, son privados, no, tienen dueños privados. Pero están... No son privados, son públicos. Exacto. Que están en gestión, digamos, de privados. Es como la escuela. La educación es pública y puede haber gestión privada y puede haber gestión pública. La salud es pública y puede haber gestión privada, y salud del Estado también, digamos, hay distintos tipos. En este caso es lo mismo, los medios de comunicación son públicos en manos de gestiones privadas. Y no solo reciben publicidad oficial, sino que han recibido ATP. Sí, es cierto, han sido contenidos y después han sido contenidos en las consecuencias económicas del coronavirus. ¿Cuánto hay que hacer entonces por tener otra mirada, ¿no?, sobre las distintas realidades? Y te escuchaba y pensaba, ¿qué fue lo peor que te dijeron, Gisela, en cuanto a las violencias que hablamos? Porque no solo la violencia es física, sino que sabemos que es económica, que es simbólica, que es mediática, como periodista y como diputada. Sí, no por lo que me hayan dicho, sino más que nada por lo que te hacen, más que el decir. Esto que vos decís, yo siempre gané menos que mis compañeros periodistas varones, siempre, o sea, entonces, digo, y no hace falta que te digan nada, esto ya es violencia permanente, porque además, y además no solo que gané menos, sino que siempre tuve que demostrar mucho más que era capaz, pero mucho, o sea, o sea, es como, o sea, es trabajar el doble, parecer más inteligente, pues, o sea, todo tenía que ser como extremo, ¿viste? Para estar ocupando el mismo lugar y ganando menos. O sea, es mucho lo que te hacen en ese sentido. Por eso la nena no llora, porque haber atravesado todas esas situaciones cuando tenés una hija mujer, no querés que le pase todo eso. Uh-huh. O sea, la verdad, yo quiero llegar, o sea, ojalá, por eso también creo que naturalmente me sale presentar proyectos en este sentido, pensando en esa búsqueda de esa sociedad con equidad, que es mucho más además que una sociedad igualitaria, es una sociedad de justicia social, es esa sociedad que es un tránsito, que es un recorrido, pero que se necesitan leyes hoy, que en algún momento dejarán de necesitarse, espero, porque se naturalizará el tema de la equidad, pero mientras no se naturalice, hay que obligar a través de leyes a que sea. Y después en algún momento siempre pienso, son todas las leyes de famosa discriminación positiva, son todas esas leyes necesarias para que dejen de serlo en algún momento, ¿no? Así es, ese es como nuestro sueño, que no haga falta estar aclarando cuáles son las dimensiones de las violencias contra, las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Y esta pandemia que dejó en evidencia todas esas desigualdades, y lo interesante entonces que resulta, Gisela, poder pensar que, entiendo, es lo que estás haciendo, trabajando en las leyes post pandemia, la dificultad porque seguimos en el marco de la pandemia. Ya hace un ratito dije que no compartía algunas medidas del gobierno con respecto a no cerrar fronteras, a no hacer que quienes vengan del exterior estén, por ejemplo, aislados en hoteles y no en sus propias casas, sobre todo por ese estadio casi libertario que tenemos en la Argentina, que es, entre comillas, me tengo que guardar en mi propia casa.
salgo de todas maneras, ¿no? Porque hay un estadio que se construye desde los medios que es libertario y no de libertad, porque no cuida a las otras personas. Entonces, bueno, ¿cómo es esta dificultad de pensar en las leyes que vendrán cuando todavía estamos atravesando, quisiéramos dejar atrás la pandemia, pero ahí amenaza la variante Delta con su capacidad de diseminación comunitaria? Sí, bueno, hoy amanecimos con esos números de la variante Delta y con la preocupación de si ya estamos o no en esta instancia de contagio comunitario, ¿no? Que es lo que más preocupa. Yo entiendo, digo, más allá de en qué momento atravesaremos esa puerta para dejar atrás la pandemia, no el COVID da toda hay todas señales que indican que llegó para quedarse. Pero bueno, la pandemia, yo siento que sí, que en algún momento atravesaremos esa puerta y saldremos de la pandemia y conviviremos con el COVID, ¿no? Cuando llegue esa instancia, me imagino que la sociedad que nos quede no va a ser la del 19 de marzo del 2020. Hay muchas cosas que fueron modificándose a lo largo de todo este tiempo, que siguen así y que hay que ver de qué forma después vamos a contener, se va a tener que legislar en función de eso, que se va a ir como medio de manera desordenada, inorgánica, acomodándose por situación de acomodarse a lo que hay que acomodarse, ¿no? Y como pasó con las escuelas, con los colegios, con los trabajos, y con esto que estamos haciendo ahora nosotras, ¿no? Digo, que no hubiera pasado probablemente, no estaríamos haciendo esta entrevista con este formato, no, digo, esto es nuevo. Tal cual. Bueno, todo esto que llegó seguro para quedarse. Estas herramientas. Bueno, todas estas herramientas también hay que darle un formato. Digo, el tema de la conectividad hay que trabajarlo, hay que legislarlo, hay que garantizarlo. Hay que garantizar esa conectividad. Digo, más allá ahora de la pandemia. Digo, también puso en evidencia todo lo que nos quedaba como suelto. Y la pandemia puso muy en evidencia y sobre la mesa de distintas necesidades de forma muy brutal, ¿no? O sea, como brutalmente quedó en evidencia y se profundizaron desigualdades. Bueno, entonces me parece que hay que empezar a trabajar en achicar esa brecha. La conectividad es un tema central hoy por hoy. No sé qué irá a pasar. Y cuando dicen, bueno, pero ustedes van para atrás, van para adelante, yo digo, sí, vamos para atrás y vamos para adelante porque el COVID hace eso. Digo, porque pensamos que estamos en una instancia, aparece Delta con contagio comunitario y seguramente vamos a tener que modificar las cosas. Digo, seguramente vamos a tener que modificar nuevamente el tema de los cuidados y a lo mejor poner otra vez un poco más de restricciones. A mí me genera mucha incertidumbre respecto a esto que está pasando. Ahora vuelvo sobre lo de los proyectos, pero esto que está pasando con la variante Delta, y la verdad que en la ciudad de Buenos Aires pareciera que no hay más COVID. O sea... es que si lo escuchás a Larreta ya está, se terminó, abramos todo. Por eso me da como bueno, o sea, estamos hablando de que estamos en esta instancia, de que hoy estamos hablando de que existe la posibilidad de que ya estemos en la instancia de contagio comunitario y él nos dice que volvemos a la normalidad del 19 de marzo. Entonces, ahí, bueno, independientemente de esto que me genera mucha incertidumbre, vivo en la ciudad, mis hijos también, entiendo que hay que empezar a pensar cómo contener el tema del teletrabajo. Se legisló el año pasado, creo que hay que seguir avanzando en ese tema. ¿Qué pasa con la educación, las escuelas, la presencialidad, la virtualidad, la conectividad? Creo que hay que trabajar profundamente sobre ese tema y legislar en ese sentido, sobre todo, como te decía, para que no se siga profundizando la desigualdad. Independientemente de que desde el Ministerio de Educación se están entregando con las computadoras, se avanza, pero me parece que hay que legislar. Yo digo que hay que legislar de tal forma que no dependa de la voluntad política del gobierno de turno para que determinadas políticas públicas se apliquen. Por eso las leyes son importantes, para anclar, ¿no? Determinadas políticas públicas y que no sean borradas de un plumazo. Después sabemos que se puede también, ¿no? Pero es mucho más el costo político de no cumplir una ley o de derogar una ley, que si es un programa solamente que se hace a través de un ministerio, ¿no? Entonces después depende de la voluntad política del ministro de turno, que si le gusta el programa o no le gusta el programa y ya.
pero tenemos una base por la que reclamar. La verdad que te agradezco un montón, Gisela, esta posibilidad. Te hago un brindis con mate. Seguís tomando ese matecito. Ella, bueno, es precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La tendremos en continuidad en el Congreso de la Nación Argentina. Ella nos contó parte de la plataforma que se vendrá en nuestro querido Congreso. Y bueno, a veces parece que vivimos una ficción, ¿no? Te elegiste un libro. Dejale a la audiencia un libro para este finde y con eso cerramos. Sí, es Memorias de Crímenes de Ray Bradbury. Es un libro que descubrí hace poco. A mí Ray Bradbury me gusta mucho, a mí me gusta mucho leer ciencia ficción, no ver películas de ciencia ficción, leer ciencia ficción. Pero este es un Ray Bradbury que escribe cuentos policiales. Nada que ver. El Ray Bradbury es el primer Ray Bradbury, es el Ray Bradbury joven de 20 años, son los primeros cuentos que él escribe. Y después se fue a la ciencia ficción. Y me pareció extraordinario, porque yo no sé de leer cuentos policiales, solamente que me metí en el libro porque era él, a ver qué pasaba. Y bueno, obviamente que siempre escribió de manera extraordinaria, así que también estos cuentos policiales. Y como es muy poco conocido, recomiendo que vayan por Memoria de Crímenes de Ray Bradbury, que es un Ray Bradbury en sus inicios. Así que eso fue lo primero que escribió. Me encantó, porque además es hermoso viajar a los inicios. Es como cuando ves a Picasso en los inicios, y decir, ay, mirá qué recorrido, cómo te cambia la vida, ¿no? Exacto, ¿de dónde viene, no? Bueno, y la influencia que tuvo en él, en este caso, una mujer, que era la que lo llevó a escribir, y cómo lo fue acompañando en este recorrido y hasta donde después, bueno, se fue convirtiendo. Y bueno, obviamente que lo de él siempre, después de este libro, fue la ciencia ficción. Y de esa Gisela que empezó queriendo ser periodista, ahora diputada, en 20 años, ¿dónde te encuentro? No, periodista siempre, no puede darle forma, es algo que uno, no sé, es como una mirada, ¿no? Es como, el periodismo es una, no sé, es algo que ni siquiera creo que pueda ser algo que se transmita, sino que es algo que es como, yo tengo el chip de estoy todo el tiempo con el título en la cabeza, la pregunta para hacer, es como, es algo que no y voy a seguir escribiendo libros, que me encanta. Me encantaría, nada, me gusta el periodismo, me gusta la radio, me gusta conducir un noticiero, me encanta. Así que supongo que en 20 años siempre periodismo, y bueno, y después el resto, lo que vaya, yo siempre digo, lo que el proyecto del Frente de Todos en este caso, lo que sea que se vaya necesitando, donde, o sea, yo voy a estar siempre, o sea, defendiendo esto de la búsqueda de la sociedad, de la justicia social. La verdad que te agradezco un montón. Y llorando, pero con esa fuerza de la nena, no llora también. Bueno, muchas gracias. Un beso gran grande. abrazo. Excelente campaña. Ahí escuchábamos a Gisela Marciota. Ella es diputada nacional del Frente de Todos y precandidata también a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Pasó por aquí, por la escudería Con Volver a las Fuentes en las 9:90.